Desplazados por inseguridad buscan al presidente. Juez permite que se lleven a niñas de México en contra de su voluntad. Hecatearon las oficinas de los Gallos Blancos de Querétaro. Bienvenidos, el Caporal del 11 de marzo. ¡Comenzamos! Es hombre, tiene entre 30 y 35 años de edad, mide 1,60, tiene cabello chino y largo y ha sido videograbado en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, comiendo gatos crudos, a plena luz del día y a la vista de todos. La Organización Protectora de Animales Mundo Patitas AC ha denunciado el hecho, ofreciendo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México varios videos tomados por cámaras de videovigilancia de las casas por donde ha caminado este hombre. La Fiscalía General de Puebla ha aportado más información de lo ocurrido en la madrugada del miércoles 9 de marzo en Atlixco, donde una familia fue asesinada en un domicilio. En cuestión de horas, antes de que terminen las investigaciones, el gobernador, el morenista Miguel Barbosa, acusó que las víctimas se dedicaban al narcomenudeo y que el hecho fue producto de un pleito entre bandas. En las últimas horas, la Fiscalía Estatal ha detallado que entre las víctimas había 2 menores de edad. Suman 10 las personas muertas, que eran originarias del estado de Veracruz y que han realizado cateos en 7 domicilios, producto de las investigaciones, y han asegurado drogas, armas y cartuchos. Las investigaciones todavía continúan. Esto es parte de lo que dijo el fiscal estatal Gilberto Higuera. Y puedo también compartir que hemos entrevistado ya de manera formal a algunas personas, familiares de las personas fallecidas. Al parecer, por los datos hasta ahora obtenidos, se trata de una familia que tiene su origen en Veracruz, en el estado de Veracruz. A propósito de Veracruz, un juez federal instruyó liberar a José Manuel del Río Virgen, brazo derecho del senador morenista Ricardo Monreal y también secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. El mesista del Río Virgen fue detenido en Veracruz acusado de asesinar al candidato de Cazones el año pasado, en el 2021. Este miércoles 9 de marzo se dio a conocer la decisión del juez federal sin ahondarse en los motivos y se previó que la liberación llegue entre 2 semanas y 2 meses, pues la Fiscalía de Veracruz todavía puede apelar esta decisión del juez. En respuesta, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, acusó mano negra en la decisión del juez. Es muy lamentable que la mano negra del influyentismo pervierta un proceso judicial que todo presunto responsable debe seguir en apego al derecho penal. Las perversidades jurídicas de un régimen caduco se aplicaron para el beneficio del político amigo acusado de ser cómplice de homicidio, pero que tiene el amparo del poder corruptor de la justicia. Resulta deplorable la actitud del juez federal Jesús Arturo Cuéllar Díaz, que determinó que sin importar las pruebas ni el análisis que de ellas pueda hacerse, Juan Manuel N. sea un político intocable porque tiene amigos influyentes en el Senado. Pero este jueves 10 de marzo fue dada a conocer la sentencia de amparo en donde el juez aseguró que la Fiscalía de Veracruz no ofreció ni un solo dato de prueba para acreditar que Del Río Virgen sea el autor intelectual del asesinato de Remigio Tobar, que su decisión se dio con base en inferencias lógicas y deducciones que hizo el juez del fuero común que lo vinculó a proceso. La resolución en realidad no sorprende. Hace unas semanas ya había trascendido la carpeta de investigación que hizo la Fiscalía Estatal. Y es más, el 18 de enero en este canal te señalé las deficiencias, que incluía acusaciones emanadas de declaraciones de mesistas que estuvieron descontentos con que Del Río Virgen haya sido quien propusiera al sustituto como candidato tras el asesinato de Remigio Tobar. En aquella ocasión destaqué que si la Fiscalía no robustecía la investigación, se podía caer el caso. En este video que te muestro en pantalla fue en donde compartí los detalles. Habla de otro tema, pero está dentro de este video este tema. Te dejo el link en la descripción. Este miércoles 9 de marzo, habitantes de Jerez, Zacatecas, que huyeron de sus hogares desde el año 2020 e incluso hasta hace unas semanas por la inseguridad, partieron con rumbo a la Ciudad de México para buscar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su objetivo, pedirle al presidente su apoyo para recuperar la seguridad y poder regresar a sus hogares a salvo. De hecho, tan solo en este año, en este 2022,
se han registrado 2 éxodos de comunidades de Jerez, con apoyo del ejército. Es decir, en lugar de garantizar seguridad para que las personas, los habitantes, se queden en sus casas, las autoridades los apoyaron a huir de la inseguridad. Sobre ello te traje este video a este canal. Te dejo también el link en la descripción. Bueno, ¿qué pasó este jueves 10 de marzo? Los zacatecanos se acercaron a Palacio Nacional a las 6 de la madrugada, pero no fueron atendidos. La promesa que le hicieron en Palacio Nacional este jueves fue que podían hablar con un funcionario del gobierno federal siempre y cuando ya hayan regresado a sus hogares en Zacatecas. Fueron desplazados, sus casas están saqueadas, sus animales, sus mascotas están muertas. Trataron de defender los hogares, las balacearon, el ganado está todo regado, hay abigeato, hay robo. Entonces se necesita una participación integral del gobierno federal. Este jueves 10 de marzo, el Parlamento Europeo realizó una votación para fijar su postura ante los asesinatos a periodistas en México. La votación quedó 607 en favor, 73 abstenciones y solamente 2 en contra. ¿Qué dice el pronunciamiento? Te lo muestro en pantalla. Señalan que México es el país más letal para los periodistas, cosa que, como sabemos, es cierto. Afirman que han sido asesinados 7 periodistas en este 2022, 47 de julio del 2018 a la fecha, con 95% de impunidad. Pero los cuestionamientos fueron más allá. Criticaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de querer limitar el apoyo a la sociedad civil desde el extranjero. Le criticaron las reformas constitucionales por considerar que plantean dudas sobre el Estado de Derecho y que la retórica populista, así lo citaron, que usa Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas, provoca un ambiente de agitación innecesaria contra periodistas independientes. Sorprendió el pronunciamiento, pero sorprendió más la respuesta del gobierno de México, que llegó la noche de este jueves. En un comunicado acusaron a los integrantes del Parlamento Europeo, como ves en pantalla, de ser borregos, de tener una estrategia reaccionista golpista, de querer afectar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de ser corruptos que atacan a la Cuarta Transformación. Un comunicado inusual que por las descalificaciones resultaba evidente a primera instancia que no pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto fue confirmado, de hecho, en la conferencia matutina de este viernes 11 de marzo por el mismo presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador reconoció que el comunicado fue escrito por él, por su vocero y por otras personas en Palacio Nacional, y quiso corregir el número de periodistas asesinados. Dijo que fueron 5 y no 7. Sin embargo, el registro oficial de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación y que está a cargo, por cierto, de Alejandro Encinas, señala que sí son 7 los periodistas asesinados: José Luis Gamboa, Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Ever López, Jorge Camero y Juan Carlos Muñiz. Por cierto, al momento el Parlamento Europeo no se ha pronunciado sobre el comunicado del gobierno mexicano. En este tiempo, en estos 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos, han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas. Te presento a Rubén Jasso Díaz. Él es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. La Unidad de Inteligencia Financiera ha informado que la Dirección General de Análisis lo está investigando por enriquecimiento ilícito y por ejercicio abusivo de la función pública. Todo esto luego de una denuncia interpuesta en septiembre del año pasado, en donde lo acusan de enriquecerse por acciones como ligas con componentes, mediante componentes, por tráfico de influencias y por llevar casos con conflictos de interés. La denuncia también fue interpuesta en contra del papá del magistrado y de la esposa del magistrado, a quienes les hacen las mismas acusaciones. Por ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, ha estado en las últimas horas también en el ojo del huracán por la resolución de la jueza Laura Galván, por darle derecho a una israelí de llevarse de México a sus 2 hijas menores de edad, una de 13 años, otra de 15 años, pese a que las menores manifestaron que no estaban de acuerdo con irse con su padre a Israel y preferían quedarse con su mamá en México, quien tiene la custodia de las menores desde el año 2015. Mi nombre es Maya Dorel Medina, soy ciudadana mexicana, estoy en un juzgado. Mi decisión es quedarme aquí en México, pero mi papá
israelí quiere llevarme a Israel a la fuerza y no están respetando mi decisión y me quiero quedar. Soy Galdor Medina, soy ciudadana mexicana, estoy aquí en el juzgado y mi papá es israelí y me quiere llevar por la fuerza a Israel y pues yo me quiero quedar aquí en México, aquí soy más feliz. Tengo a mi familia que la veo todos los días cuando yo quiero. Tengo mi escuela que es muy linda. Está mi mamá que he vivido toda la vida con ella y de un día para otro no voy a dejar de vivir con ella. No me parece justo porque yo fui quien decidió quedarme. Si alguien de aquí quiere irse con mi papá, se puede. Pero yo misma me quise quedar y no es justo que ustedes estén. Ajá, mira, cuando vayas allá, ya van a tomar otra decisión. No voy a ir. Es mi mamá, no es de nadie. ¿Y qué? No quiere estar Pues contigo. no quiere estar contigo. Sin embargo, tras la aprobación de la jueza, las menores de edad fueron subidas a un vehículo y llevadas con rumbo desconocido, escoltadas por policías. Este hecho fue denunciado públicamente por Nicolás Celis, productor de la película Roma, quien vía Twitter detalló los hechos. De hecho, las menores son sus sobrinas, hijas de su hermana. Y en el tweet que ves en pantalla, arrobó al cineasta Guillermo del Toro, quien a su vez arrobó al canciller Marcelo Ebrard, y fue gracias a eso que las autoridades federales empezaron a intervenir. ¿Qué hicieron? El Instituto Nacional de Migración aseguró que emitió una alerta migratoria para evitar que las menores salgan del país, anteponiendo el interés superior de la niñez. Sin embargo, hasta el momento las menores no han aparecido. De hecho, hay fichas de búsqueda para dar con su paradero. El mismo productor de Roma, Nicolás Celis, aseguró vía Twitter, como ves en pantalla, que el papá confesó haber pagado 3 millones de pesos en mordidas. Pero, ¿qué ha dicho al respecto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos? Rubén Jasso ha justificado que en Morelos no se hizo ningún juicio. El juicio sobre la patria potestad se hizo en Israel y que al determinar que las menores deben de estar con el padre, en Morelos solamente obedecieron como parte de acuerdos internacionales. Te muestro el video. Como te decía, al momento las menores están en calidad de desaparecidas, de ilocalizables. Es un juicio que se llevó en Israel, en el cual se determinó que la guardia y custodia la tenía el padre. En base al Tratado Internacional de La Haya sobre restitución de menores, pide que sean devueltas, lo cual es solicitado no a Morelos, no a un juzgado, al Estado mexicano, el cual nos llega a nosotros por conducto de Relaciones Exteriores, y solamente lo que hizo la juez fue cumplir con el Tratado Internacional y restituir a las menores en virtud de que tienen nacionalidad de Israel. ¿Y cómo va el caso de la riña en el estado Corregidora? Otro de los hombres buscados por la Fiscalía Estatal se entregó ante las autoridades, aunque apareció acompañado por sus abogados. Además, han sido detenidas otras 2 personas, con lo que suman ya 17 las órdenes de aprehensión cumplimentadas. Las 14 de las que ya tenemos registro, más las 3 nuevas. Aunque no hay que olvidar que 2 de las personas detenidas han sido dejadas en libertad. Entre los primeros 14 detenidos causó polémica el caso de Cuauhtémoc, pues el día de la riña, el sábado 5 de marzo, Cuauhtémoc no estaba en el estadio, sino que estaba trabajando como mesero en una boda, según lo dio a conocer Fernanda Galindo, la novia, la que lo contrató para su boda, como ves en pantalla. Al respecto, la Secretaría de Gobierno de Querétaro, encabezada por Lupita Murguía, aseguró que la detención no fue porque Cuauhtémoc haya participado en la riña, sino porque previamente en sus redes sociales había hecho publicaciones de odio en contra de la porra de Atlas, motivo por el cual lo acusan entonces de apología del delito. Por su parte, las autoridades ministeriales han informado que una de las líneas de investigación en torno de lo ocurrido en el estadio apuntan al líder de la barra de la resistencia de los Gallos del Querétaro, identificado como Amílcar Rafael, a quien ves en pantalla. Autoridades lo han ligado a los hechos violentos ocurridos en el estadio y también al robo de hidrocarburos en Querétaro, en específico al robo de hidrocarburos en el municipio de San Juan del Río. Según autoridades de Querétaro, han entablado comunicación ya con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
por considerar que Amílcar se encuentra en la capital del país. Pero las investigaciones no solamente apuntan a la barra de la Resistencia, también apuntan al Club de Gallos del Querétaro. La noche de este jueves 10 de marzo, elementos de la Fiscalía Estatal catearon las instalaciones del club en busca de elementos que le permitan aclarar lo ocurrido este fin de semana. Y de manera simultánea realizaron otro cateo, en el inmueble de la empresa, donde están las oficinas de la empresa contratada para la seguridad en el estadio. Fueron 2 los cateos autorizados por un juez de control de las instalaciones del club. Aseguraron documentos, y en las instalaciones de la empresa de seguridad fueron asegurados archivos relacionados con el personal, es decir, con los guardias que trabajaron en el estadio al momento de la riña. Las autoridades lograron acreditar la veracidad de estos volantes que te muestro en pantalla. Corroboraron que el personal que contrataba para la labor de seguridad cobraba 300 pesos por evento, que no tenía la acreditación necesaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para trabajar como elemento de seguridad. Así es como avanzan las investigaciones, y ya empiezan a aparecer estos cabos que apuntan a otro tipo de hechos delictivos, en este caso ligados al huachicoleo. Seguiré al tanto. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte.